Hola, mi nombre es Elena Fowles y hoy hablaremos un poco sobre la gramática en español. En los videos anteriores habías visto un poco sobre los objetos indirectos y los objetos directos. Y hoy vamos a continuar hablando de esto. Como recordatorio, usamos los objetos directos e indirectos para evitar la repetición cuando estamos escribiendo, cuando estamos hablando, ¿no? Entonces, por ejemplo, teníamos el ejemplo anterior. Quiero enseñar español a los niños. Si recordamos, aquí tenemos el objeto directo, el español, y el objeto indirecto. Lo reemplazamos, el pronombre para este sería lo, porque es singular masculino, y para este sería les, porque es plural, ¿verdad? Como vamos a reemplazar los dos en una oración, en esta oración, este les tiene que cambiar a se, ¿ok? Entonces, hay dos opciones para reemplazar el objeto directo e indirecto en este caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo podemos poner antes del verbo conjugado, puede estar aquí, o se lo podemos agregar al verbo en infinitivo. Entonces, por ejemplo, puedo escribir se lo quiero enseñar. ¿Okay? Noten el orden. Tenemos el objeto indirecto y el objeto directo. Como mencioné, también lo podemos agregar al final del verbo en infinitivo. Entonces, otra opción sería quiero enseñárselo. Noten el orden es el mismo, indirecto, directo. Pero también debemos agregar un acento, ¿no? Debemos mantener el estrés en la sílaba original. En este caso, enseñar en el infinitivo tiene el estrés en esta última sílaba, ¿no? Y al escribir el objeto directo e indirecto en la palabra, debemos agregar el acento escrito. Hablamos también en las lecciones anteriores acerca de las órdenes o los imperativos. Y aquí también podemos agregar o reemplazar el objeto indirecto o directo. Entonces, por ejemplo, si quiero otra vez el mismo tipo de oración o contenido, hacerlo en una forma de mandato o de orden, ¿no? El ejemplo es enseña español a los niños. Otra vez tenemos el objeto directo, el objeto indirecto. Cuando tenemos una orden en el afirmativo, algo que quiero que hagas, ¿no? Enseña español a los niños. Yo puedo agregar o reemplazar el objeto indirecto o directo, pero debo agregárselo al mandato o a la orden, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto sería enséñaselo. Perdón, me olvidé de la N. Enséñaselo. Y como ven, también debemos agregar el acento escrito. El acento en la palabra original, el estrés está en la sílaba, en la penúltima sílaba, ¿no? Y debemos de marcarlo de una forma escrita cuando lo reemplazamos en un mandato. Pero ¿qué pasa si quiero decir que no hagas algo, ¿verdad? Un mandato o una orden de una forma negativa. Entonces, por ejemplo, voy a escribir una oración. No enseñes malos hábitos
a los niños. Otra vez tenemos que este es el objeto indirecto y malos hábitos es el objeto directo, ¿no? Los malos hábitos. En este caso, una nota, ¿no? Es plural, este sería los, y este continúa siendo les, que debe cambiarse a se cuando lo reemplazamos usando los dos, el objeto indirecto y directo. En este caso es una orden de una forma negativa, ¿no? Tenemos el no. En este caso no podríamos agregárselo al mandato afirmativo. Debemos de hacerlo antes del mandato. En este caso sería no se los enseñes. ¿Okay? Entonces el orden continúa siendo el mismo, pero en el caso de un mandato o una orden de forma negativa, debe de hacerse antes del verbo conjugado, ¿no? Bueno, otra forma de usar los objetos directos e indirectos en otro tipo de oración es en el presente progresivo. El presente progresivo lo usamos para indicar una acción continua. Entonces, volviendo a usar el mismo ejemplo que hemos estado usando, estoy enseñando español a los estudiantes. Recordemos que tenemos el objeto indirecto aquí y el objeto directo. Dense cuenta que tenemos aquí dos verbos, ¿no? Este verbo estoy está en el presente y enseñando está en la forma de gerundio. Podemos reemplazar el objeto indirecto y directo de dos formas. Podemos ponerlo antes del verbo conjugado. Y esto se considera toda la unidad, ¿no? Es una unidad entera, no se puede poner nada en medio. O podemos agregárselo al gerundio. Entonces, para darles el ejemplo, tenemos se lo estoy enseñando. ¿Okay? Recuerden el orden, indirecto, directo. Se lo puedo agregar al gerundio. Entonces, estoy otra vez, indirecto, directo. Y debemos agregar un acento. Como había mencionado antes, debemos mantener el estrés en la sílaba anterior, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí enseñando tenemos el estrés en la penúltima sílaba y cuando agregamos el objeto indirecto y directo debemos hacerlo de una forma escrita. Eso es todo por hoy. Gracias.